el domingo, que nosotros digamos qué aburrida fue esta semana política en el Perú, pues definitivamente estaremos en otro país. Hemos tenido muchos temas de controversia, ¿no? A propósito pues de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno, se ha puesto también la comisión Lavajato y los gastos en el Congreso en general bajo reflectores. El tema de la castración química también desarrollado contra violadores de menores de edad, desarrollado también en el Parlamento, ha sido motivo de debate e incluso, bueno, por supuesto, pues hubo todo un rollo alrededor del lugar de la memoria. Vamos a aprovechar la presencia del doctor Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, para conversar de estos y otros temas después del siguiente informe. Que sepan los violadores que ya no solamente se van a ir a la cárcel, sino que van a ser sancionados, anulándoles su función sexual. Uno de los temas que marcó la agenda de la semana fue la castración química para violadores de menores de 14 años, aprobada en primera votación por el Congreso de la República tras un intenso debate. Definitivamente el sistema de resociabilización no funciona, presidente. Tenemos que tomar medidas mucho más radicales. Que hay que sancionar bien a los violadores, no solamente quitándoles su libertad, que la usaron mal, sino quitándoles sus funciones sexuales. La castración química consiste en un tratamiento en el que se administran medicamentos que reducen la libido, disminuyendo la producción de testosterona, hormona sexual masculina, y se aplica para impedir que los violadores reincidan. Esta sanción sería aplicada como una medida complementaria a la pena de cadena perpetua, siempre y cuando el juez lo estime pertinente. Para Liz Meléndez de Flora Tristán, lo que se pide a los congresistas es reforzar las leyes para evitar la impunidad y la imprescriptibilidad de las denuncias de abuso sexual. Nuestra preocupación permanente, por supuesto, es que los agresores sean sancionados a tiempo, combatir el sistema de impunidad. Como te digo, un juicio por violación puede durarte 10, 6, 12, 13 años. Y en ese tiempo, ¿qué pasa? Eso es lo que tenemos que solucionar. Esta medida ya se encuentra implementada en varios países. En Estados Unidos son 9 los estados que la aplican. A ellos se suman Polonia, Rusia y Corea del Sur. También hay países en los que la castración química es obligatoria para todos los abusadores, como en el Reino Unido, Australia, España y en la provincia de Mendoza, en Argentina. En el Perú, más de 25.000 denuncias de abuso sexual se registraron el año pasado, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El 76% de las víctimas fueron mujeres y menores de edad. De esta información se deduce que al menos 70 denuncias se presentan al día por este delito. Aún falta la segunda votación en el Congreso de la República, que será la próxima semana. Con ello se definirá si el Perú se suma a la lista de países que aplica esta sanción a los violadores de menores de edad. En otro escenario, la congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, dijo que la comisión Lavallato gasta casi 300.000 soles mensuales, que no se justifican. Además, cuestionó la falta de objetividad en las investigaciones. Pero ¿qué beneficio recibe el pueblo peruano? ¿Qué han investigado que la Fiscalía no tenga? ¿Qué han descubierto que la Fiscalía no lo tenga en camino y procesando? Tras estas declaraciones, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, cuestionó los gastos de este grupo de trabajo. Recomendó que se debe entrar en una política de austeridad. Dijo además que el legislativo está facultado para investigar, pero que la institución que procesa la información y tiene decisión sobre los casos es la Fiscalía y en su momento el Poder Judicial. Ante ello, la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión Lavallato dijo lo siguiente. Una comisión que administra millones de folios en este momento de información altamente especializada necesita personal para trabajarla. Los miembros de la Comisión Lavallato señalaron que los cuestionamientos de la congresista Montenegro tienen otros fines. Y aquí estamos con el que viste y calza, el doctor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Un gusto verlo. Enrique. Usted ya ha adelantado unas declaraciones sobre lo que sería la opinión con el tema de la castración química. No es una lista, digamos, muy variada de países, no se caracterizan todos por ser pues democracias, digamos, muy evolucionadas. Hay algunos estados de Estados Unidos, estábamos viendo Mendoza, parece ser en Argentina, y el resto son países
digamos que no tienen pues tradiciones de derecho, ¿no? Digamos, demasiado acendradas. ¿Cuál es el argumento para oponerse, en su caso, a la castración química a los violadores de menores de edad? Si me permites, Enrique, Sí. voy a leer el texto que ha sido aprobado en primera vuelta en el Congreso. Artículo 173 del Código Penal, violación sexual de menor. Y voy a leer todo el texto. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua. Me detengo en este primer párrafo. Tiene que quedar absolutamente claro, Enrique, que la violación no solamente consiste en la introducción del órgano genital masculino. La violación, conforme a la descripción del tipo penal, es la introducción de un objeto. Puede ser cualquier objeto y no necesariamente, digamos, el tema del órgano genital masculino. Entonces, cuando se Esto dice... es menores de edad en general. Para menores de 14. Hasta los para menores de 14 para abajo. menores de 14. Entonces, uno podría decir, bueno, pues puedes castrar el órgano genital, digamos, o los testículos del agresor, del varón, en este caso se sobreentiende, pero ¿qué pasa con las manos? Puede introducirle objetos, etcétera. Entonces, tendrías que cortarle la mano, porque castrar la mano no se puede. Entonces, es un tipo muy abierto. Entonces, se estaría cerrando una de las modalidades, digamos, de violación, que es la penetración, digamos, del órgano genital, en este caso masculino. Ahora, ¿cuál es la pena? Para detenernos ahí un segundo, doctor. La castración química, en este caso, es decir, la anulación de la función sexual. Sí. Entonces, no implicaría que un depravado con estas características que tiene una conducta agresiva pudiera entonces seguir abusando de menores eventualmente. Sin recurrir a su órgano genital. Ajá. Entonces la violación no solamente es órgano genital, eso está ya superado hace mucho tiempo en el derecho penal. Por otro lado, lo que aquí se dice es que será castigado con pena de cadena perpetua, será castigado con cadena perpetua, pero luego pone, se impondrá como medida complementaria la castración química. Es decir, aquí viene una incoherencia legislativa, técnica legislativa. Si ya se está poniendo cadena perpetua y el objetivo de la norma es proteger a los menores, a las potenciales víctimas, ¿quiénes serían las víctimas si el agresor ya está en la cárcel y no va a salir? Entonces, los únicos protegidos más bien serían los otros presos. No, la castración química, conforme está, por ejemplo, en Estados Unidos, es evitar nuevas agresiones cuando esa persona está en libertad. Y ahí en Estados Unidos, la castración química un poco como que se negocia con el condenado. Es decir, primero se le pone una pena privativa de libertad y para obtener penas menores, él voluntariamente se somete a la castración química, que es un tema diferente a cómo está planteado el tema aquí en el Perú. Por otro lado, también quiero ver un tema que sí me preocupa, porque dice... Se impondrá como medida complementaria la castración química. Mira, se impondrá es imperativo. O sea que el juez tiene que ponerlo. Porque dice se impondrá. No es una opción, no es optativo. No, pero luego dice cuando el juez lo estime pertinente. Está mal redactado. Pero claro, porque ¿cómo va a ser que es imperativo? Porque dice se impondrá y luego dice cuando el juez lo estime pertinente. Pero mira el peligro que hay ahí para los jueces. Si autoriza al juez cuando lo estime pertinente, ¿y qué pasa si el juez no lo estime pertinente? ¿Qué van a decir después? No, el Poder Legislativo ya cumplió, ya dijo que hay que ponerle a la castración química y los jueces no quieren poner. O sea, esto es también una suerte de puerta abierta para una interpretación de prevaricato. Pero claro, porque por un lado dice se impondrá, pero al otro lado autoriza al juez para que no la ponga. Porque dice cuando el juez lo estime pertinente, ¿y qué pasa si el juez no lo estima pertinente? Vendrán las críticas, como siempre, al Poder Judicial. El Poder Legislativo ya dio la ley, ya dispuso que se ponga una pena adicional a la cadena perpetua, como es la castración química, porque es pena conjunta, son penas conjuntas conforme está redactado el texto. Y entonces otra vez echarán la culpa a los jueces, que son ellos los que no tienen la voluntad de castigar, digamos, al tema de los... Una ley mal redactada, para empezar. Desde mi punto de vista, está, digamos, una técnica legislativa un poco equivocada. Ahora, con esto yo no quiero, digamos, de desconocer el esfuerzo de don Johnny Lescano, de todos los congresistas que están detrás de este tema, pero creo que hay que debatir un poco más, porque mira, hay que poner la atención no tanto en el victimario, sino en la víctima, cuando hay un delito. ¿Por qué? Porque siempre la víctima es un poco como la cenicienta en el proceso penal. ¿Por qué en lugar, por ejemplo, de gastar $5,000, que sería el costo de la castración química de cada 3 meses, ponerle la inyección al condenado,
que equivale a $5.000 al año, ¿por qué parte de eso más bien el Estado no lo invierte en la recuperación de la salud psicológica del agredido, que va a quedar traumado con la agresión sexual? Entonces hay que poner los ojos en la víctima y no solamente en el victimario. Casi el 10% de los presos en Perú están sentenciados por delito de violación sexual a menores. ¿Sentenciados o procesados? Estamos hablando de aproximadamente 8.000. Hay más de 5.000 ahorita más condenados. Más de 5.000 sí. Condenados. Así, por eso es que un medio periodístico ya lo ha dicho, ya lo ha cuantificado. ¿Cuánto nos costaría poner, digamos, la castración química a más de 5.000? Nos costaría $20 millones anuales. Condenados, pero hay otro porcentaje más también procesados por este delito. Obviamente, son sí. aproximadamente el 10%, serían alrededor de 8.000, 8.000 y pico. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, primero yo pienso que hay que siempre... Primero, para entender un poquito la demografía de estos presos. Cuando hablamos de delitos de violación a menores de edad, también estamos hablando de un rango también bastante amplio, ¿no? O sea, en muchos casos hay incluso, y eso había antes una población penitenciaria, no sé si ahora sea significativa, pero que eran que habían estado con sus enamoradas, ¿no? O qué sé yo, y luego los padres presentaban denuncias, se daban también esos casos. Todavía hay porcentajes, porque claro, los casos que indignan y por los cuales pues serían merecedores de las peores penas, no necesariamente también son todos, ¿no? A ver, casos de la vida real, Enrique, porque ya yo tengo experiencia en este tema, porque hemos visto casos. A ver, hay un muchacho que ya es mayor de edad porque tiene 18 años. Tiene una enamorada de 13 años que es menor de 14, pero son enamorados y tienen relaciones voluntarias consentidas. Eso se llama violación sexual presunta. ¿Por qué? Porque la ley presume que es violación porque por la minoría de edad. Ese chico podría terminar con castración química. Podría terminar con cadena perpetua y podría terminar con castración química, lo que me parece algo desproporcionado. ¿Por qué? Porque no ha habido en ese caso violación real. Para que me entiendan los televidentes. Violación real es cuando hay pues uso de la fuerza, o sea, a la mala se obtiene el acceso carnal. Pero si es una relación voluntaria, pero que lamentablemente, no es que lamentablemente, sino que el derecho no lo convalida, porque en este caso la persona no puede todavía hacer uso de su libertad sexual porque tiene menos de 14. Entonces, pero hay que tener en cuenta que una cosa es violación real, práctica, efectiva, y otra cosa es la violación presunta. Pero con esta técnica legislativa es justamente el caso que me dice. Es mucho más restrictiva Así es. Entonces también se correría ese riesgo. La tipificación. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Bueno, con este? Evidentemente es un tema que preocupa al país. Se ven pues casos mediáticos que son espantosos en realidad cada semana. ¿Qué hacer desde su perspectiva? Mira, Enrique, yo pienso que esto hay que dejarlo en manos de los especialistas. En el tema de la conducta sexual de las personas, bueno, el tema del deseo sexual no parte de los testículos de la persona, parte de su cerebro, de su mente. Por tanto, lo que hay que ir es a una educación en el sentido de que las personas aprendan a reprimir su instinto sexual, porque todos tienen instinto sexual. El tema es cómo se canaliza eso. Y entonces, en ese lado, también incluso pueden haber tratamientos médicos, tratamientos terapéuticos para los agresores o los potenciales agresores, pero ofrecer como única alternativa la castración química, yo pienso que eso incluso tendría problemas de tipo constitucional y de tipo convencional. En el Poder Judicial se ven casos que me imagino también son significativos en torno a quienes reinciden. ¿Hay también, digamos, una gradualidad que se podría aplicar? Mira, es un tema de que hay que seguir discutiendo. Por ejemplo, la castración química podría ser una pena, digamos, conjunta con la pena privativa de libertad si es que fuera, por ejemplo, reincidente. Pero digamos, pienso que el Congreso debería retrasar todavía un poco la discusión de este tema antes de ir directamente a la segunda votación y consultar a los especialistas, porque son los médicos, los urólogos, los que saben más que nosotros. Nosotros los abogados tenemos un conocimiento muy superficial del tema, por ejemplo, de la testosterona, de las hormonas masculinas, las hormonas femeninas, porque se dice, por ejemplo, que esa hormona que se le va a introducir al agresor le va a producir, digamos, elementos de tipo femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque se está anulando lo masculino que es la testosterona. Entonces, todo es un tema de discusión científica y mira, Enrique, han sido ya consultados el Ministerio de Salud, que ha dicho que no está de acuerdo. El Ministerio de Justicia ha dicho que no está de acuerdo. La Defensoría del Pueblo ha dicho que no está de acuerdo. ¿Por qué no prolongar un poco el debate y sacar una norma que sea mucho más madura y mucho más seria?
Doctor Duberly, después de la pausa yo quiero preguntarle, o mejor que usted me responda a propósito del debate con el lugar de la memoria. Usted, por supuesto, pues es el presidente del Poder Judicial, pero hay mucho que decir en torno a cómo el Perú está organizando su historia, su pasado, su verdad. Y estamos seguros que nos va a dar una respuesta bastante interesante. Usted fue diputado en momentos bastante complicados pues, para el país. Vamos a volver tras la pausa con Duberly Rodríguez. No se vayan de Amayo. Puntos de referencia con respecto a este proyecto de ley aprobado, ¿no?, en primera votación sobre castración química a violadores de menores de edad con el doctor Duberly Rodríguez. Para cerrar el tema, doctor Rodríguez, entonces una posibilidad podría ser la castración química como una suerte de atenuante, es decir, voluntario para, ¿no?, el que comete el delito. Y allí puedes negociar de repente la pena incluso, porque claro, acá lo que se está proponiendo es cadena perpetua más castración química. No tiene mucha lógica eso. Así es. Sí, o sea, la idea de la castración química es que no reincidan, ¿no? Así es. En todo caso. Claro, por eso si es que fuéramos a la misma experiencia norteamericana, en los 7 estados de los 50 que hay, donde hay castración química, justamente funciona como estamos diciendo. Vale decir, al condenado primero se le pone una pena privativa de la libertad, que no tendría que ser cadena perpetua, pues, tendría que ser pena temporal, 20, 15 años, y luego se le hace una oferta al condenado, se le dice, mira, si tú quieres reducir la pena, sométete voluntariamente al proceso de castración química y te bajamos la pena. Entonces, digamos, eso es coherente, pero poner en simultáneo como pena complementaria a la cadena perpetua la castración química no tiene una técnica legislativa coherente. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy negando la buena intención de nuestros legisladores que están preocupados por esta corriente, por este clima de muchas agresiones sexuales que hay en nuestro país. Pero me parece que la respuesta legislativamente no está por el momento siendo la más adecuada y yo creo que hay que dar un poquito de tiempo para que se mejore la propuesta legislativa. Usted fue diputado en la década de los 80 y por supuesto era diputado de izquierda y la izquierda fue una de las grandes víctimas del terrorismo. A veces se le echa la culpa, digamos, por una suerte de indefinición en algún momento a un sector de la izquierda, ¿no?, frente a los grupos terroristas, pero también se soslaya que muchos de sus líderes y de sus militantes fueron asesinados, masacrados. Efectivamente, permíteme, Enrique, sí, para poner un ejemplo, para que la gente sepa, porque mucho se dice que, digamos, determinados sectores de izquierda tienen una conducta, digamos, un poco como permisiva respecto al terrorismo. Mira, las personalidades o los grupos de izquierda que estuvieron en el Parlamento en aquella época, y entiendo que los que están ahora también, han tenido una actitud bastante clara sobre eso. Y un diputado paisano mío, piurano, Heriberto Arroyo mío, fue asesinado por Sendero Luminoso a fines de la década del 80, cuando él era todavía diputado. Entonces, alcaldes, un alcalde de Huancayo, gran cantidad de ronderos, fueron asesinados por Sendero Luminoso, de tal manera que las víctimas de Sendero son de todos los lados, no tienen, digamos, un sello partidario exclusivo. Una guerra a muerte contra la democracia. Así es. La que emprendieron los terroristas. Y el debate sigue ahora, digamos, interpretado desde cada sector. Ha sido un escándalo en realidad, ¿no?, lo que ha protagonizado el general Edwin Donaire, congresista de la República, que se puso una peluca, grabó a una guía del lugar de la memoria. La guía dice que han sido tergiversadas sus palabras, pero el hecho es que ya se desató todo un debate parlamentario donde en realidad pareciera ser lo que se quiere es, yo no sé si cerrar el lugar de la memoria, revisar sus parámetros y referencias. ¿Qué opina a estas alturas del partido el presidente del Poder Judicial? Yo no voy a calificar la actitud del general que fue, digamos, al lugar de la memoria, el general Donaire. Lo que yo sí tengo que poder decir es que cuando se trata de descubrir la verdad o se trata de dejar un mensaje a las nuevas generaciones que no conocieron en directo la experiencia dolorosa del terrorismo, hay que decirle todo lo que pasó en el Perú. Hay que decirle que las víctimas del terrorismo son responsabilidad de 2 movimientos terroristas, de Sendero Luminoso y del MRTA. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero también no se puede ignorar
que en la lucha contra el terrorismo el Estado también cometió delitos, porque si no, no estarían presos por los del Grupo Colina. Los del Grupo Colina practicaron terrorismo de Estado. Usted conoce esta sentencia muy bien, la ratificó como juez. Así es. Entonces, hay que decir la verdad por los dos lados, porque si solamente decimos que hubieron delitos solamente por el lado del terrorismo y que no hubieron delitos por parte de quienes equivocadamente aplicaron, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, como lo hacía el Grupo Colina y por lo cual están condenados, entonces eso también sería un poco como ocultar parte de la verdad. ¿Hay un sesgo desde el discurso del Estado que se produce desde la Comisión de la Verdad y Reconciliación, su informe final, escenarios como el LUM, ¿no?, que precisamente se supone ponen en escena todas estas conclusiones? ¿Usted considera que hay un sesgo hacia alguno de los lados? Bueno, yo no voy a calificar eso porque es un tema en este momento muy político y podrían decir que yo estoy partidarizándome o algo por el estilo. Yo lo único que he dicho es que todo país tiene derecho a conocer la verdad y por eso que las comisiones de la verdad no solamente han funcionado en el Perú, comisiones de la verdad han funcionado ahí donde hubieron dictaduras militares en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, etc. Y aquí en el Perú, en el contexto de la subversión terrorista, obviamente también hubieron excesos por el lado de nuestras Fuerzas Armadas, que obviamente fueron las que derrotaron al terrorismo, y eso tenemos que reconocerlo, que gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía, pero también gracias a la población civil, como las rondas campesinas o los grupos de autodefensa, las rondas del centro o de la selva, que todos contribuyeron a derrotar, digamos, al fenómeno terrorista. Pero la verdad pues tiene que ser completa, no solamente puede ser, digamos, de un lado, y eso obviamente es lo que de repente algunas personas creen, que porque se dice, digamos, que también por el lado del Estado hubo una actuación equivocada, se está tratando de favorecer al terrorismo. Usted ha llamado la atención sobre los gastos de la Comisión Lavallato, ¿no? Pero en realidad el sentido de su crítica ha ido, yo creo, más allá, al tema de la utilidad de las comisiones parlamentarias. Yo en absoluto he dicho que está mal que estén gastando, porque obviamente toda comisión investigadora tiene que gastar. La comisión Tejada, la megacomisión que investigó, digamos, al gobierno del señor García, también es una comisión que también gastó. Pero el tema es... ¿Hay duplicidad con el trabajo del Poder Judicial y el Ministerio Público? Eso es lo que yo en algún momento tengo un cierto temor, porque como que hay doble pues investigación, en la vida real hay doble investigación. Pero obviamente en el Congreso se dice que esa investigación simplemente va a establecer ciertas responsabilidades políticas y que si encuentran algo que tiene un contenido penal lo van a pasar al Ministerio Público. Pero al final de cuentas, ¿a dónde va? La información que viene del Congreso de una comisión investigadora va al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal y es el titular de toda investigación. Entonces pudiera ser que en algún momento se dupliquen esfuerzos. Es lo único que yo he dicho, que puede haber una suerte de... Pero yo jamás voy a negar la facultad que tiene el Congreso de su labor de fiscalización y de investigación, y mi respeto para doña Rosa Bartra, que creo que está muy interesada, digamos, en tratar de avanzar en una investigación. Yo lo único que planteo una suerte de observación, no oposición ni nada por el estilo, porque sería desconocer las atribuciones del Congreso, es que a veces se duplican, digamos, los trabajos. ¿No hay inevitablemente una suerte de círculo mediático judicial en casos como estos? Es decir, el caso de Ollantumala, que ha sido uno pues de los... en fin, sigue en debate, ¿no? El Tribunal Constitucional le enmendó la plana al juez Concepción Carhuancho y ahora, bueno, se dio todo el debate con respecto a las incautaciones, si correspondía, si no correspondía, si era un exceso. Y claro, al final lo que uno quiere es que esta gente tenga juicio y reciba una sentencia justa, ¿no? Ese es el final de la administración de justicia. Pero en estos casos, por ejemplo, desde el Congreso no se puede considerar que se avivan ciertas llamas. ¿Ese no es un riesgo de las comisiones parlamentarias? Bueno, el tema de las comisiones parlamentarias es que son comisiones que tienen, digamos, una orientación política, al margen, digamos, de la calidad de los integrantes, como Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaúnde, que son pues, parlamentarios de primer nivel. Nadie se está cuestionando la idoneidad del trabajo de ellos. Lo que a veces se tiene el temor es que se duplican esfuerzos, nada más. Eso es, digamos, una suerte, digamos, de opinión que en algún momento yo di, pero yo no he estado jamás diciendo que no tiene, digamos, derecho el Parlamento a tener las comisiones investigadoras que siempre se pueden organizar. Vitocho García Belaúnde dice que usted no adelante su campaña todavía, que termine sus labores como presidente del Poder Judicial. ¿Qué le responde? Yo estoy trabajando en el Poder Judicial y estoy prácticamente todos los días trabajando. He estado en Chiclayo el jueves, he estado en Trujillo el día viernes. Eso fue también por el Día de la Madre, que es un tema familiar. Yo estoy como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción reactivando las comisiones regionales anticorrupción y además
estamos implementando los juzgados anticorrupción y ya hemos implementado en 14 cortes de las 35 que tenemos juzgados anticorrupción. Hemos implementado 2 módulos de justicia integrado para prevenir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, donde en Villa El Salvador y en Trujillo el 30 de abril. Y también acabamos de implementar el primer módulo de justicia ambiental en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cumpliendo el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental que firmamos a fines del año pasado y que le entregamos personalmente al PACRA. Es decir, yo estoy trabajando prácticamente todos los días para tratar de mejorar el servicio de justicia, porque esa es mi responsabilidad, de tal manera que las cuestiones electorales por el momento no están en absoluto dentro de mi agenda. Pero podremos hablar de repente del 2019, después Bueno, podremos conversar, ¿no? Ese es otro escenario que todavía está muy lejano. Gracias, doctor Duberlí Rodríguez, por acompañarnos esta noche, bastante interesante punto de vista. Vamos a regresar después de la pausa con el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo. No se lo pierdan.